Un padre que echó a su hijo por no rendir, lloró amargamente cuando lo vio en la portada de una revista. Los padres nunca comprenden realmente a sus hijos, y los hijos rara vez se dan cuenta de las dificultades de sus padres. Muchos escritores han dedicado un libro entero a la lucha entre generaciones. El tiempo pasa, la sociedad cambia rápidamente y la gente no tiene tiempo de adaptarse. Alejandro siempre se ha enfrentado a pequeñas dificultades en su vida. Creció en una familia monoparental y fue cuidado por su madre y su abuela. A pesar del amor y el cariño que recibía de estas mujeres, a menudo se sentía incomprendido. Después de todo, algunos problemas de la adolescencia son difíciles de entender para las mujeres. Su madre no podía aceptar que Alejandro fuera rebelde, faltara a clase y se metiera en líos. Por otro lado, su abuela mimaba a Alejandro. Oscilaba entre el rigor y los mimos. Sin embargo, estas pequeñas dificultades alegraban su vida y le dejaban gratos recuerdos. Alejandro López. Cuando la puerta principal se cerró de golpe, la voz chillona de su madre resonó por toda la casa. Ha llamado el director Pérez. Llevas una semana sin ir al colegio. Alejandro se quedó helado en la cocina, dando un mordisco a su bocadillo. Inmediatamente se le pusieron rojas las orejas. Se dio la vuelta lentamente y miró a su abuela con ojos grises suplicantes. La anciana estaba sentada tranquilamente en su sillón favorito, tejiendo una blonda. Miró a su nieto y se encogió de hombros. Le encantaba mimar a sus nietos, pero se tomaba la escuela muy en serio. ¡Qué barbaridad! Tendrás que hacerlo tú. La madre de Alejandro le dio todo un sermón aquel día. Ni siquiera intentó negarlo. Con el tiempo, se volvió más responsable en sus estudios, al menos en el instituto. También le iba bien en los exámenes. Claro que no entró en universidades prestigiosas, pero seamos realistas, no todo el mundo puede acceder a una plaza totalmente financiada en una universidad de primera. Así que Alejandro estaba decepcionado, pero lo hizo bien de todos modos. En la universidad, donde se matriculó para dejar atrás los aburridos años escolares, Alejandro sintió que su vida se agitaba de un modo nuevo. Se enamoró en serio por primera vez. No se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido antes. Brillante, segura de sí misma, con una sonrisa seductora y una mente aguda, Sofía García le llamó inmediatamente la atención. Su relación empezó con una conversación casual después de una de sus clases, pero pronto se convirtió en algo más. Alejandro no podía contener su corazón cuando la veía. Sofía era audaz, extrovertida y un poco atrevida. Donde Alejandro podría haber dudado, Sofía tomaba la iniciativa. Era un torbellino que aportaba emoción a cualquier situación mundana que a Alejandro le pareciera excitante. Desde el principio, sin embargo, su relación fue incómoda. Los primeros días, cuando Alejandro intentó cortejarla, no siempre fueron bien. De repente, Sofía le dedicó unas duras palabras que le hicieron sentirse incómodo. El joven se acercó a la chica mientras caminaba por el pasillo. «Tienes un peinado precioso. ¿Te has cortado el pelo diferente hoy?» Sofía se detuvo, miró a Alejandro y sonrió. «Oh, gracias. No me había dado cuenta», dijo Sofía, sonriendo y alzando la voz. Detrás de ella, sus amigas soltaron una risita. «¿Cómo puedo hacerte cumplidos?» Alejandro extendió las manos irritado. «Intento ser amable», dijo ella. «¿No puedes dar las gracias por una vez? ¿Siempre tienes que ser tan grosero?» La sonrisa de Sofía se desvaneció. Enarcó las cejas y chasqueó la lengua. «Le pido disculpas, Alteza», respondió. Sus peleas siempre iban seguidas de un tormentoso acercamiento, y los momentos tranquilos se llenaban de repente de risas con bromas que solo ellas dos entendían. Sí, Sofía se ofendía fácilmente ante el más mínimo paso en falso, pero sabía mantener la calma rápidamente. También sabía cuándo su humor iba demasiado lejos. Con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que no se trataba solo de una aventura. Necesitaba una mujer como ella, de lengua afilada, de carácter fuerte, que supiera cuál era su lugar y pudiera desafiarle. Ella era la chispa que encendía el fuego de su corazón, y no podía imaginarse estar con alguien que no compartiera su naturaleza apasionada. A medida que su relación avanzaba, se dio cuenta de que era con ella con quien quería compartir su vida. La vida con Sofía nunca había sido fácil, pero era exactamente lo que él quería. Cuando Alejandro terminó la universidad, estaba un paso más cerca de la edad adulta, y todo a su alrededor parecía a la vez desalentador y emocionante.
Con un diploma en la mano y unas prácticas en su haber, el camino profesional parecía seguro y predecible. De hecho, no tardó mucho en encontrar trabajo. Un centro médico privado le ofreció un puesto de dentista. Alejandro se adaptó rápidamente a sus nuevas responsabilidades. Su calma, concentración, atención al detalle y, sobre todo, paciencia llamaron la atención de sus superiores. Aunque nunca buscó ser el centro de atención, era respetado por sus colegas. Era tranquilo, fiable y alguien en quien todos podían confiar. Su salario era sólido, sobre todo en comparación con los que elegían profesiones menos exigentes. Aunque a veces el trabajo era tedioso, le daba la estabilidad y la confianza en el futuro que más valoraba. La casa a la que regresaba tras una larga jornada de trabajo se convirtió para él en una fortaleza. Allí su amada esposa creó un lugar acogedor y cálido al que, a pesar de su temperamento fogoso, quería volver una y otra vez. La sencillez, la paz y la previsibilidad se convirtieron en la base de su felicidad común. De la pasión tormentosa de su juventud, su relación se fue convirtiendo en un vínculo cálido y estable. Al final, un acontecimiento puso patas arriba su apacible y tranquila vida, pero también les trajo una gran alegría y orgullo. El niño, llamado Diego, se parecía a su padre desde el nacimiento. Incluso los médicos que vieron al recién nacido dijeron que sus labios, rasgos faciales e incluso sus orejas eran idénticos. Tenían el mismo patrón. La comadrona chilló de alegría y dio la vuelta al bebé para enseñárselo a su colega. Es una réplica perfecta. La genética es asombrosa. Sofía estaba agotada y cubierta de sudor, pero sonreía feliz. El bebé se movía, respiraba y se quejaba. Alejandro le puso la mano en el hombro y se colocó a su espalda, mirando a su hijo con lágrimas en los ojos. Ahora somos una familia, Diego, susurró en voz baja. Los primeros meses y años de paternidad pasan rápidamente en un torbellino de trabajo y responsabilidades. Los primeros pasos fueron nuevos y emocionantes para los padres. A pesar de los retos, Alejandro encontró increíblemente gratificante ver crecer a su hijo. Por primera vez empezó a darse cuenta de lo que significaba ser padre y de la enorme responsabilidad de ese papel. A medida que Diego crecía, se hizo evidente que no solo había heredado el aspecto de su padre, sino también su temperamento. Es tranquilo, sereno y metódico. Encarnaba los rasgos que Alejandro siempre había considerado sus virtudes. Si algo iba mal, Diego rara vez se enfadaba o se ponía nervioso. El siguiente gran hito fue entrar en primero de primaria. Sofía y Alejandro estaban muy preocupados, pero Diego no se inmutó. No es difícil para mí. Sofía ajustó nerviosamente el chaleco de su hijo. Frotó una y otra vez el pelo rubio de su hijo. Lo eres, sé que lo eres. Eres un chico muy listo, pero hoy es tu primer día de colegio, dijo mientras se arrodillaba y besaba a Diego en la frente. Soy tu madre. Es mi trabajo preocuparme. ¿Puedes tomarte el resto del día libre? Diego se parecía mucho a su padre, pero también tenía los rasgos de Sofía. Mirando a su hijo, Alejandro recordó sus propios años escolares. No, la experiencia de Diego sería mucho mejor que la suya. Acariciando el pelo de Diego, Alejandro dijo, «Tienes mucho que hacer, es hora de salir». En clase Diego no era ni un líder ni un marginado. Hizo buenos amigos, se ganó el respeto por su capacidad para escuchar y comprender, y demostró una madurez superior a la de su edad. A diferencia de la mayoría de los niños que pierden la paciencia o no pueden concentrarse en una cosa durante mucho tiempo, Diego mostraba una calma y una determinación inusuales para un niño de su edad. 7 años después del nacimiento de su primer hijo, llegó otro momento alegre pero también difícil. A partir de ese momento, empezaron las verdaderas pruebas para los padres, acostumbrados a la calma y la previsibilidad. Una noche, muy tarde, Sofía empujó a su marido con el codo. Los llantos del bebé resonaron por toda la casa y se oyeron a través de la puerta ligeramente entreabierta. Diego, que estaba claramente despierto, se dirigía a la cocina. Alejandro se negaba obstinadamente a abrir los ojos. A veces Sofía se preguntaba si se estaba haciendo el muerto. «Despierta, Alejandro», murmuró con voz ronca. «Ahora te toca a ti. El otro día estuve en su casa». Alejandro se estremeció y se tapó la cabeza con la manta. Había perdido la noción del tiempo,
poniéndose en pie de un salto varias veces durante la noche. Sofía, tengo que trabajar por la mañana, intentó objetar el dentista. De repente, el llanto se hizo más fuerte y cercano a ellos. Alejandro encendió la lámpara de la mesilla y él y Sofía caminaron a ciegas por el oscuro pasillo. Diego apareció en la puerta con Mateo en brazos, tan agotado como sus padres. Diego se acercó a la madre y colocó suavemente al bebé, sonrojado y retorciéndose, sobre su vientre. Diego resopló y se limpió la nariz con la manga de su pijama naranja. ¿Puedo quedarme a dormir mañana en casa de Lucas? Sofía miró a su hijo mayor y suspiró comprensiva. Sí, ella y Alejandro querían otro hijo, pero no eran los únicos que sufrían ahora. No se quejaban ni se enfadaban, pero era evidente que su frustración crecía con cada llanto del bebé. Sí, sí, claro, cariño. Lanzó una leve mirada a su marido que asintió con la cabeza. Dile a tu padre que puede recogerte mañana. Mientras tanto, intenta dormir un poco. Mientras que el mayor era tranquilo, sosegado y fácil de educar, el pequeño era todo lo contrario. Desde que nació, Mateo lloraba a gritos y estaba siempre de mal humor. El carácter de Mateo se fue definiendo. Se convirtió en un niño vivo, enérgico, inquieto, en constante movimiento y en busca de nuevas experiencias. Sus sonoras carcajadas y sus no menos sonoras lágrimas se convirtieron en parte habitual de la banda sonora de la casa, mientras Diego prefería las actividades tranquilas y el juego solitario. Mateo no podía estarse quieto ni un minuto. Le encantaba llamar la atención y a menudo ponía a prueba los límites de lo permitido, llevando al límite la paciencia de sus padres. Era evidente que Mateo había heredado el carácter de su madre. Su asertividad y terquedad, combinadas con su impulsividad infantil, a menudo provocaban situaciones impredecibles. El hijo menor hacía valer sus opiniones y exigía una atención especial, lo que provocaba peleas en la casa. Pero eso era solo el principio. Mientras el hijo mayor traía diplomas a casa y complacía a sus padres con su éxito académico, el segundo hijo convertía el colegio en un patio de recreo para hacer travesuras. Mientras el hijo mayor era un estudiante modelo, y el orgullo y la alegría de los profesores, el hijo menor parecía hacer todo lo posible por ponerlos nerviosos. Pronto su nombre era conocido en la sala de profesores y no había asamblea en la que no se mencionaran sus travesuras. Y curiosamente, en la escuela primaria seguía mostrando interés por aprender. Tenía un espíritu competitivo y una curiosidad natural. Los problemas en la escuela empezaron poco después de pasar a secundaria. Uno de sus profesores, el señor Rodríguez, era muy estricto. De adolescente, Mateo no entendía por qué era constantemente señalado y criticado por sus compañeros. Recuerda vívidamente un momento de su vida en el instituto. Él llama a ese día el comienzo de la era de la risa. Un compañero de clase, Javier, se le acercó para preguntarle algo. A una pregunta que ya no recordaba, Mateo respondió: No lo sé. Pregúntale a Isabela, es la empollona de nuestra clase. Se oyó un fuerte estruendo. Ese es el sonido que hace el señor Rodríguez. Era el sonido de una regla golpeando el escritorio del profesor. El señor Rodríguez se levantó de su silla y dirigió a toda la clase una mirada poco amistosa. Su mirada se posó en Mateo, y el chico se dio cuenta inmediatamente de que había hecho algo mal. Señor López, ¿está asistiendo a clase correctamente? El profesor habló despacio, pronunciando cuidadosamente cada palabra. Mateo se sacudió en su asiento. ¿Qué había hecho? ¿Había sido grosero con Isabela? Pero así era como hablaban. Eran amigos. Mateo estaba realmente desconcertado. Señor Rodríguez, no sé muy bien qué ha ido mal. Usted interrumpe la clase, se entromete y el profesor intenta meter conocimientos en su descuidada cabeza. ¿No cree que ha hecho algo mal, señor López? Javier, que había iniciado la conversación, se dio la vuelta, perplejo de por qué el profesor arremetía contra Mateo. Os quedaréis los dos después de clase. Los chicos intercambiaron miradas. Javier se mordió el labio. Mateo conocía esa mirada. Sus amigos estaban enfadados, pero no podían hacer nada. Mateo echó hacia atrás su desordenado pelo rubio y bajó la cabeza sobre los brazos cruzados en el escritorio. No era la última vez que Rodríguez les frustraba. Cada error, cada retraso, cada tarea sin terminar se convertía en una pequeña batalla que Mateo siempre perdía,
a pesar de sus mejores esfuerzos. Pero, ¿qué crece en un niño cuando siente que no puede defenderse? El deseo de rebelarse. El mal comportamiento, faltar a clase y evitar los deberes escolares se convirtieron en su forma de protestar contra el trato injusto. Su madre y su padre intentaban corregirle, pero hablarle de la escuela y del futuro solo conseguía alterarle más. Sentía que nunca entenderían sus sentimientos y dificultades. Su deseo de portarse mal y faltar a clase se convirtió en una rebelión personal contra un sistema que, en su opinión, iba en su contra. Su madre, que se dio cuenta de los cambios en su comportamiento, intentó establecer una relación con él, pero el cansancio y el estrés constantes del trabajo le dificultaban el acercamiento. Por otro lado, su abuela creía que la disciplina estricta y los castigos ayudarían a resolver la situación, lo que provocaba frecuentes conflictos en la familia. Sofía, en silencio, como un ratoncito, se coló en la habitación de su hijo. No podía seguir así. Solo has ido 12 veces al colegio este mes. ¿Sabes lo que estás haciendo? El niño suspiró, exageradamente teatral. Apartó la mirada del videojuego y se volvió hacia su madre. Parecía casi deliciosamente ordenada en la caótica habitación del adolescente. Llevaba una bata rosa, zapatillas mullidas y pantalones negros. Detrás de ella había una cama empapelada de verde oscuro, una pila de ropa sucia en un rincón, trozos de papel esparcidos por todas partes, y un monopatín rojo contra la pared. Mamá, te he dicho muchas veces que no quiero estar allí. El chico empezó a insistir de inmediato. Ese Rodríguez ya me ha hecho la vida imposible en clase. Y ahora se me insinúa en el pasillo. En serio, siempre se queja de algo en cuanto me ve. Ese viejo cabrón. Mateo, hablo en serio. Cuidado con lo que dices. No puedes hacer eso. No puedes faltar a clase porque un profesor no te dejó cruzar la línea. Puso las manos en las caderas y frunció el ceño. Se acercan los exámenes y tengo que pensar en la universidad. Te conozco. Sé que no te gusta estarte quieta, pero tienes que dejar de hablar mal de Rodríguez. No es más que un imbécil. Mateo le contestó bruscamente. Mateo Sofía lo regañó con voz severa. El niño saltó de la silla, cogió su mochila de la cama y pasó junto a su madre. Por supuesto, siendo el adolescente revoltoso que era, se acordó de dar un portazo. La situación en la escuela era cada vez más tensa. Sus padres eran convocados casi semanalmente a reuniones con los profesores y el director. Todas las conversaciones eran iguales. El pequeño interrumpía las clases, discutía con los profesores y su lengua afilada convertía las lecciones ordinarias en un desafío para el personal. Los profesores estaban perdidos. No sabían cómo frenar sus payasadas y sus comentarios faltos de tacto, que siempre les desconcertaban. El señor González guardó silencio durante mucho tiempo. Incluso el señor González empezaba a cansarse de estas reuniones. Se daba cuenta de que las convocaba con demasiada frecuencia, pero no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Así que, señor y señora López, comenzó el director, volviéndose suavemente hacia Mateo y llevándose el dedo índice a los labios. Los padres se movieron incómodos de un pie a otro, sintiendo un desagradable resentimiento en el corazón. Sus orejas se pusieron rojas, como si ellos mismos estuvieran de vuelta en el colegio y dieran dolor de cabeza a los profesores. El hombre sentado en la silla de su despacho suspiró pesadamente. La semana pasada había roto varios botes de cera para muebles en la pizarra del aula de matemáticas. Había que cambiar la pizarra. No conseguía limpiarla. Esa misma semana desatornilló la silla de un compañero, pero no fue suficiente. También desatornilló las bisagras de 3 puertas del aula. El director González sacó un extraño dispositivo del cajón de su escritorio. Parece que su kit de manualidades de la infancia no se desperdició. Fabricó una especie de atomizador y lo fijó a la taquilla de la animadora Valentina. Cuando lo abrió, salió agua a borbotones. Luego añadió al agua pintura azul y mucha purpurina. Valentina sigue caminando vestida de azul y literalmente resplandeciente de felicidad. Alejandro reprimió una carcajada. Sofía le dio un golpe seco en la rodilla. Se sonrojó de rabia y vergüenza. No quería oír la respuesta, pero preguntó. El hombre frunció las cejas, soltó las manos y las volvió a meter en la caja. Petardos, botes de pintura, material de oficina quemado y, por último, una bolsa de papel se desparramaron por el interior. Sofía gimió de frustración y se reclinó en la silla.
Le habían echado del club de la comedia. Agotó a todo el mundo. No creo que sea profesional hablar así de un alumno, pero no encuentro otras palabras. Señor López, todos lo respetamos mucho. Usted siempre ha traído una sonrisa a nuestro personal, y su hijo mayor, Diego, era un verdadero niño de oro. Pero Mateo es un asunto diferente, y estamos considerando seriamente dejarlo. No, esto es ir demasiado lejos. Sofía se sentó bruscamente. Ese chico solo quiere llamar la atención. Este chico no ha hecho daño a nadie y estamos pagando el precio. Si tiene tanto respeto por el mayor de los López, también debería aceptar que a Mateo le gusta entretener a la gente. Mira a Miguel. ¿Qué le hizo a un chico llamado Javier? ¿Por qué Miguel puede quedarse y Mateo no? Porque el padre de Miguel trabaja en el ayuntamiento. Se levantó de la silla y se acercó a los señores López. Alejandro también se levantó y cogió a su mujer por el hombro, intentando tranquilizarla. González tocó suavemente la espalda de los cónyuges y los condujo lentamente a la puerta del estudio. Gracias por venir. En casa, Alejandro evitaba hablar del tema. No quería pensar en que su hijo corría peligro de ser expulsado del colegio. Alejandro se preguntaba a menudo qué notas tendría su hijo menor cuando terminara la escuela. Se imaginaba los papeles con sus notas y se ponía ansioso. Alejandro temía que Mateo se quedara fuera. Intentó hablar con su hijo de la importancia de la educación y de cómo las buenas notas abrían muchas puertas. Le contó anécdotas de su juventud sobre lo duro que era estar sin padre y cómo se esforzaba por salir adelante. Sin embargo, toda esta charla chocó contra un muro de cinismo adolescente. El chico escuchaba, pero las palabras no parecían llegarle. Se encogía de hombros, se dejaba aconsejar o, peor aún, rezongaba. Me escaparé con algún artista de circo ambulante. Papá, respondió Mateo riendo. Siempre hacen falta payasos. No desapareceré. Alejandro se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Si no hacía nada, el momento en que podía marcar la diferencia se perdería para siempre. Mateo, vuelve a la realidad. Mamá y yo no estaremos aquí el resto de tu vida. Alejandro se frotó el puente de la nariz. Será mejor que pienses en tu futuro. ¿O crees que no te encerraré en casa con un montón de libros de texto? Restringió el acceso de Mateo a las diversiones. Le castigó por las malas notas y las constantes quejas de los profesores, e intentó establecer normas estrictas y orden en la casa. Sin embargo, estas medidas no parecían tener el efecto deseado. Mateo seguía comportándose como si no quisiera concentrarse seriamente. Además, el nuevo sistema de castigos provocaba frecuentes peleas entre los cónyuges. Simplemente tenían puntos de vista diferentes sobre cómo manejar la situación. ¡Oh, Dios!, se lamentó Sofía, tirando la toalla sobre la mesa. Es solo un adolescente. No le presiones tanto. Se hizo un largo silencio. Alejandro se recostó en la silla, con la mandíbula apretada. Recordaba cuando Diego tenía la misma edad que Mateo ahora. Las preguntas sobre la economía familiar, la obsesión por la limpieza, la curiosidad insaciable. Su hijo era un perfeccionista. Diego no necesitaba la presión. Mateo podría patearlo y él ni siquiera se inmutaría. Ni siquiera puede encontrar un trabajo decente. ¿Quieres que este chico desaparezca en la oscuridad? Sofía levantó la cabeza y enterró los dedos en su espeso pelo negro. Estaba enfadada. ¿Por qué siempre estás comparando? Imagínate cómo se siente. Vive a la sombra de su padre y de su hermano, y todo el mundo a su alrededor dice que no vale nada. Dijo de pronto, resoplando, pero su expresión no cambió. Dile algo amable por una vez. ¿Por qué eres tan cruel? De repente se oyó un fuerte estruendo. Alejandro golpeó la mesa con las manos. ¿Por qué tengo que alabar a este tipo? Porque puso histéricos a los profesores. Probablemente porque se reía cuando intentaba enseñarle algo útil. Sofía se quedó helada. Estaba decepcionada con su marido. Lo único que pudo hacer Sofía fue darse la vuelta y dirigirse a la puerta de la cocina. Eres tan incorregible. Mis padres querían lo mismo. Querían que su hijo triunfara en la vida y fuera feliz, pero no podían comprometerse. No había por qué preocuparse por Diego. Era un estudiante modelo, tranquilo y sereno, todo lo contrario que su hermano. Su hermano era el orgullo de sus padres, y su futuro parecía predecible y brillante. Sin embargo, el comportamiento temerario y el carácter travieso de Mateo eran una fuente constante de preocupaciones y conflictos. Sus padres esperaban que Mateo se convirtiera por fin en un niño serio y responsable.
Sin embargo, nadie esperaba lo que ocurrió una noche. Esa tarde, los padres cenaron juntos. Diego también había vuelto de la universidad. No sintió nada especial hasta que su segundo hijo le anunció en voz baja sus planes de futuro. Un anuncio adolescente aparentemente ordinario, pero que resultó ser una bomba que hizo añicos su mundo anterior. Papá, he estado pensando un poco en mi carrera, en el trabajo. Quiero ser humorista. Alejandro se quedó paralizado con el tenedor en la mano. No se dio cuenta inmediatamente de lo que quería decir su hijo. Pensó que su hijo empezaría por fin a hablar de sus planes, de ir a la universidad y elegir una profesión que le diera estabilidad y confianza. Pero lo que oyó estaba tan lejos de sus expectativas que apenas pudo contener su ira. El nombre de un joven llamado Mateo resonó en la cocina. Sofía se obligó a sonreír forzadamente, dándose cuenta de que otra escena estaba a punto de desarrollarse. ¿Cómo está el pescado? ¿Lo he cocinado demasiado? Pero Alejandro no la oyó. Se quedó mirando a Mateo sin pestañear. El chico siguió comiendo como si nada. Estaba acostumbrado a la desaprobación de su padre y ya ni siquiera se enfadaba. Tras un incómodo silencio, el hombre dijo: «Te has vuelto completamente loco». Alejandro tiró el tenedor al plato y cruzó los brazos sobre el pecho. Mateo se preparó para lo que su padre iba a decir. Le daba igual lo que dijera. ¿Sabes cuántos imbéciles como tú hay en este país? Cientos. Miles, Mateo. Y cada uno de ellos piensa que es lo suficientemente bueno para ser el afortunado que consigue el micrófono. Es basura. Es solo un callejón sin salida. Bueno, toda mi vida es como un espectáculo. Siempre soy el centro de atención. No tengo miedo de hablar con la gente. Y mi madre dice que soy guapa. Creo que tengo la oportunidad de ser una de ellas. Sofía se llevó la mano a la frente. No le gustaba el rumbo que estaba tomando la conversación. La noche debía ser tranquila y apacible. Incluso Diego se tomó el tiempo de reunir a la familia de esta manera. Ahora su marido estaba furioso y su hijo menor no quería hablar. Las orejas de Alejandro se pusieron rojas. Una explosión era inminente. Te lo hemos dado todo. ¿Lo habéis entendido? Todo. Y pagaremos por tus travesuras. Incluso pagaremos por tus tutores. Mateo, ya ni siquiera te castigamos por tus estúpidas bromas. Solo nos sentamos aquí y rezamos para que te calmes. ¿Cómo te atreves? Alejandro, ya basta, dijo Sofía. En ese momento Diego tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, era lo bastante mayor como para entender por qué sus padres habían reaccionado tan enérgicamente ante la decisión de su hermano. Por otro lado, le parecía que Mateo simplemente no quería seguir los pasos de sus padres y necesitaba su propio camino, por peligroso que fuera. Pero su voz, aunque hubiera intentado intervenir, habría quedado ahogada por el ruido de las riñas y las acusaciones. Buen provecho, payaso. Cada noche se repetía la discusión sobre el futuro del hijo menor, y nadie sabía cómo acabaría. Para Mateo, la casa que antes había sido un refugio se había convertido en un lugar con un ambiente sofocante. Cuando volvía a casa del colegio, ya no le saludaban con palabras cálidas como antes. En su lugar, se encontraba con un silencio frío y unos ojos vacíos. Al niño le parecía que vigilaban cada uno de sus movimientos y cada una de sus palabras, como si esperaran que cometiera otro error. A pesar de las constantes peleas y prohibiciones de su padre, Mateo no renunció a su sueño. A pesar de las objeciones de sus padres, siguió asistiendo a cursos y clases magistrales de técnicas de interpretación para perfeccionar sus habilidades. Para Mateo, estas clases no solo eran una vía de escape de sus problemas, sino también un soplo de aire fresco. Aquí, lejos del control y las expectativas de sus padres, era un adolescente enérgico, ingenioso y un poco descarado al que le encantaba bromear y hacer tonterías. Para él eran especialmente importantes las actuaciones ocasionales en pequeños bares locales. En esos escenarios, incluso ante un público reducido, se sentía vivo y real. Cuando sus chistes resonaban entre el público, aunque no le resultaran familiares, sentía que se había quitado de encima el peso de las expectativas y las críticas. Pero Alejandro nunca se rindió. Se convirtió en una cuestión de principios. Las peleas eran constantes, y Sofía y él estuvieron a punto de divorciarse, pero no se acabó. Su hijo consiguió un trabajo en condiciones. Se había acabado.
Lo quisiera o no, a Alejandro le daba igual. Alejandro abrió de par en par la puerta de la habitación de su hijo. En la mano derecha llevaba 3 libros. Era obvio para todos que eran libros de texto. «Tómate un descanso de jugar», dijo mientras se acercaba al escritorio y dejaba la pila de libros. «Un par de horas al día no te cansarán». Reflexionó sobre qué profesión podría ofrecer a Mateo que estuviera a la altura de sus habilidades y le garantizara unos ingresos y estabilidad. Geografía era una de las pocas asignaturas en las que Mateo destacaba. No le disgustaba tanto como otras asignaturas, y solo eso bastó para que su padre eligiera esta profesión en particular. Alejandro estaba convencido de que la profesión de topógrafo era el compromiso perfecto. Proporcionaba unos ingresos estables que podían garantizar a su hijo una vida decente. Además, a su padre le parecía que la profesión tenía un elemento de libertad para satisfacer el deseo de independencia de su hijo. Trabajando en el campo y en diferentes partes del país, podía utilizar sus habilidades y hacer lo que le gustaba, al tiempo que disponía de tiempo libre para hacer lo que quisiera, sin poner en peligro su carrera ni difamar el nombre de la familia. Para el chico, la situación era muy distinta. Sentía que su padre le imponía sus ideas egoístas. Para Mateo la geodesia no era desagradable, pero seguía sin encender su pasión e interés. Mateo estudiaba geodesia porque la necesitaba, no porque le interesara. Cada día aumentaba la presión de mi padre. Cada conversación sobre la escuela y el nuevo calendario de exámenes solo aumentaba la sensación de desesperanza. Mateo se sentía atrapado, sin salida. Veía cómo su padre se obstinaba en planificar su futuro sin tener en cuenta siquiera sus propios sueños e intereses. Y el chico no podía hacer nada para influir en ello. Alejandro se levantó aquel día con el corazón encogido. Sabía que hoy no era un día cualquiera, sino una oportunidad para que su hijo diera un paso hacia un futuro seguro y estable. Alejandro iba a llevar él mismo a su hijo al colegio, para asegurarse de que llegaba a tiempo y no olvidaba nada. Comprendía lo importante que era este momento y esperaba que Mateo se diera cuenta por fin de la gravedad de la situación. «Mateo, ¿estás listo?», Alejandro lo dijo sin cuidado. «Todavía tengo algunas cosas que hacer». La habitación estaba vacía. Los cuadernos estaban en su sitio. La mochila del chico también estaba en su lugar habitual, debajo de la silla del ordenador. «Sofía, ¿dónde está Mateo?» «Está en su habitación», respondió la mujer con indiferencia. «No, no está en su habitación. Dios mío, Sofía. La prueba». Presa del pánico, Alejandro empezó a llamar a su hijo mayor, luego a sus profesores, buscando a alguien que supiera dónde estaba Mateo. Nadie contestó. El padre sintió que el miedo y la rabia se apoderaban de él. Se dio cuenta de que el tiempo se acababa, y si no encontraba a Mateo ahora, no podría aprobar los exámenes que eran tan importantes para su futura educación. «Oh, Mateo, ¿qué estás haciendo?», sollozaba Alejandro, paseándose nervioso por la casa con el móvil en la mano. El tiempo transcurría angustiosamente lento. El tiempo se agotaba. Los exámenes ya habían empezado, pero su hijo seguía apareciendo y él esperaba que cada minuto pasara volando. Alejandro, que normalmente intenta mantener la calma, estaba ahora completamente fuera de sí. Sentía que su mundo se derrumbaba y que perdía el control de la situación y de su hijo. Por la noche, cuando la búsqueda ya se había vuelto inútil, su hijo apareció por fin. El hijo volvió a casa sereno, como si no hubiera pasado nada. Al ver esto, el padre perdió el control de sí mismo e inmediatamente atacó a su hijo con gritos y preguntas, exigiendo una explicación. El padre estaba tan alterado que apenas encontraba palabras para expresar todas las emociones que sentía. ¿Un examen? Mateo estaba realmente sorprendido. Había olvidado que ese día ya había llegado. Un silencio ominoso flotaba en el salón. Ni siquiera Sofía estaba del lado del chico esta vez. Abrió los ojos y exhaló, boquiabierta como un pez en el agua. «Mateo, ¿cómo has podido hacerme esto?» «Me invitaron a un restaurante. El mismo restaurante donde tu padre y tú celebrasteis vuestro aniversario de boda», dijo ella. «Pasé mucho tiempo preparándome para esa velada porque sabía que sería positiva para mí. Se olvidó de sus exámenes y la situación se calentó al máximo. Su padre intuyó que no se trataba de una simple rebeldía adolescente, sino de un desacuerdo fundamental que podía destruir su matrimonio.
No podía entender cómo su hijo podía elegir un hecho insignificante por encima de lo que él consideraba una educación que debía ser la piedra angular de su vida. Perfecto, hijo, absolutamente perfecto, exclamó Alejandro entre dientes apretados. No podía aceptar que el chico hubiera descuidado su educación, faltado a los exámenes y puesto en peligro todo lo que Alejandro consideraba importante. A sus ojos, su hijo había perdido su futuro por un acto sin importancia que no le reportaría ni dinero ni respeto en la sociedad. El hombre estaba decidido a devolver a su hijo al buen camino. Inmediatamente se fue a su habitación. Nada de salir a ninguna parte, ni teléfonos, ni ordenadores. No vayas a ninguna parte, Mateo. No vayas a ninguna parte. Los ojos de Alejandro estaban fijos en Mateo, su mirada llena de ira. La única vez que sales de casa es después del colegio. Ya no puedes actuar ni tomar decisiones. Tienes que aprobar este examen para entrar en la universidad. Mateo frunció el ceño, confundido. La situación no le parecía tan grave. ¿Y qué si no aprobaba el examen? Se apoyó en el marco de la puerta y se encogió de hombros. Me han invitado a dar una conferencia en una ciudad vecina. Me va bien y me queréis meter en la cárcel. O he matado a alguien o he atracado un banco. Ahora mismo estás arruinando tu futuro. Alejandro se levantó del sofá, se acercó inmediatamente a su hijo y lo agarró por el cuello. Sorprendentemente, el hijo aceptó las condiciones de su padre. Dio por sentada la decisión, sin ningún contraargumento ni conflicto. Para Alejandro era una señal de que el hijo por fin se había dado cuenta de su error y estaba dispuesto a hacer las cosas bien. El hijo asistió a clase con diligencia y el padre empezó a albergar esperanzas de que la crisis en su relación pudiera superarse. Sin embargo, el hijo no decía a qué clases asistía. El padre se dio cuenta de que el hijo empezaba a llegar a casa tarde y visiblemente agotado, lo que pensó que era un indicio de que se estaba preparando seriamente para los exámenes. El padre empezó a pensar que sus estrictas medidas habían funcionado y que Mateo por fin había aceptado sus ideas. Mateo se acercó a su padre con un solo papel. En él estaban la fecha, la hora y el lugar del espectáculo, y no cualquier espectáculo. Él había sido elegido para ser el presentador. Resultó que durante todo ese tiempo, Mateo no había estado estudiando para el examen, sino yendo a audiciones y reuniones con su representante. Su perseverancia y determinación dieron sus frutos y consiguió su primera oportunidad de presentar un gran acontecimiento. Su padre estaba horrorizado y furioso. Se sintió engañado y traicionado por su propio hijo. Sus planes de volver a examinarse y continuar sus estudios se vieron arruinados al instante. Su rabia y frustración llegaron a un punto crítico en cuanto supo que su hijo se estaba preparando en secreto, no para sus exámenes, sino para otra actuación. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Mateo, no puedo seguir así. Papá, escúchame de una vez. Mateo alzó la voz por primera vez en mucho tiempo. Puedo romper. Seré humano. Todo saldrá bien. Tendré dinero. Seré famoso. Dame una oportunidad. Para su padre, esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón. No podía creer que su hijo pensara realmente que ese sueño sustituiría su verdadera educación y su carrera. Pero su hijo siguió hablando con entusiasmo y confianza. Mateo le convenció de que este programa era su oportunidad de triunfar en la vida y que haría todo lo posible por estar a la altura de las expectativas y tener éxito. El padre se enfrentó a una decisión que cuestionaba todos sus principios y su visión de la vida. Podía dejar marchar a su hijo y seguir su propio camino, o podía insistir en el suyo y arriesgarse a perder la confianza de su hijo y su matrimonio para siempre. A pesar de su gran escepticismo, aceptó participar en el programa. Lo veía como su última oportunidad de demostrar que su pasión por el mundo del espectáculo podía llevarle a algo significativo. Si tanto te gustan los cuentos de hadas, déjame que te hable de la realidad. Si fracasas, nadie te esperará en casa, asintió Mateo. Estaba seguro de que podría soportarlo. Llegó el día del evento y la tensión era alta desde la mañana. La maquilladora estaba enferma y la preparación de los participantes era un caos. El técnico de iluminación informó de que el foco principal se había roto. Todos los concursantes del programa se apresuraron a solucionar el problema.
El ambiente se caldeaba y la situación empeoraba con cada minuto de dilación. Sin embargo, a pesar del caos que le rodeaba, Mateo intentó mantenerse alegre y confiado. Cuando comenzó el espectáculo, la atención del público no se disipó. El escenario estaba preparado, el público reunido, pero todos se dieron cuenta de que algo iba mal. Los invitados y cómicos, que debían seguir un guión estricto, empezaron a desviarse de él en la confusión que acababa de producirse. El guión cuidadosamente preparado parecía ahora inútil. La situación estaba fuera de control y el joven showman, a pesar de sus esfuerzos, no conseguía controlarse. Intentó improvisar para salir del apuro, pero el público no respondía. Los chistes que podrían haber funcionado en otro escenario ahora parecían forzados e inapropiados. El público estaba claramente aburrido. En lugar de risas y aplausos, el silencio y la decepción flotaban en el aire. El ambiente se volvió cada vez más opresivo y, poco a poco, la gente empezó a desaparecer de la sala. El público, que había venido con la esperanza de divertirse, se levantó decepcionado de sus asientos y se marchó en silencio. Sentado al final del auditorio, observó la escena con el corazón encogido. Vio cómo su hijo, que había creído con tanto entusiasmo en el espectáculo, se iba apagando poco a poco. Era terrible ver cómo los esfuerzos del chico se desmoronaban ante sus ojos. Cuando el auditorio estaba casi vacío, Alejandro decidió que había llegado el momento de terminar. El espectáculo había terminado. Ya no había la confianza y el entusiasmo de la mañana. El padre no pudo contener el resentimiento y la frustración acumulados durante meses. Se acercó a su hijo, miró alrededor del auditorio vacío y le dijo en un tono frío: «Lo siento, lo siento, lo siento». Las palabras estaban llenas de culpa y resentimiento, como una sentencia que resumía todo lo que había pasado. «Papá, estoy...» De pie en el escenario, Mateo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Mateo imaginaba que esta noche sería su victoria, su primer paso hacia el éxito. Pero en lugar de eso, le esperaba un fracaso insoportable. En ese momento se dio cuenta de que no solo había defraudado al público, sino también a su padre, que tenía grandes esperanzas puestas en él. Después de que su padre abandonara amargamente el auditorio, dejando a su hijo solo con su decepción, Mateo permaneció en el escenario. Su sueño, que parecía tan cerca de hacerse realidad, se desmoronaba ante sus ojos. Mientras observaba cómo el público abandonaba en masa el escenario y oía los pasos apagados de los que se marchaban, se dio cuenta de que aquella velada, que debería haber sido su primer gran éxito, se había convertido en un desastre. Cuando el escenario se despejó, los responsables del reparto se acercaron a él. Estaban tensos y concentrados, claramente conscientes de lo incómoda que sería la conversación que estaba a punto de comenzar. Uno de ellos, al parecer un supervisor, le entregó un sobre con los honorarios de su actuación, pero en aquel momento el dinero parecía insignificante. Lo que ocurrió a continuación. Los responsables del casting empezaron a explicarle la situación como si se anticiparan a sus pensamientos. Parecían querer terminar la conversación lo antes posible sin entrar en detalles innecesarios. En el mundo del espectáculo, hay que darse cuenta de que las cosas no siempre salen según lo previsto. Fue un día difícil y no todo salió según lo previsto. Te esforzaste al máximo, pero se hace un silencio incómodo entre el público. Pero hoy había alguien muy importante entre el público, continuó el otro directivo. El joven no tardó en darse cuenta de que se refería a un crítico o productor influyente, alguien cuya opinión podía hacer o deshacer su carrera en la industria. Se trataba de alguien cuya aprobación o desaprobación podía determinar el futuro de cualquiera que intentara abrirse camino en la escena. No podía arriesgarse. Cuando algo sale mal, siempre es fácil y seguro culpar al recién llegado. No es muy sensato admitir que podemos tener nuestros propios problemas. Aquellas palabras sonaron como un juicio. Al joven se le encogió el corazón. Se dio cuenta de que, en esencia, lo que querían decir era que le culpaban del fracaso del programa. No lo dijeron abiertamente, pero la esencia era esta. Los directivos se disculparon, pero sus disculpas eran formales y carentes de auténtica compasión. Eran solo negocios. Tenían que explicar por qué las cosas habían salido mal.
sobre todo cuando está en juego la reputación de todo el equipo. El joven se quedó en silencio, con el sobre de dinero en la mano. Su corazón estaba lleno de resentimiento. Se da cuenta de que le han convertido en un chivo expiatorio para encubrir los errores y las carencias de su equipo. La esperanza que había depositado en el programa se había convertido en polvo. La lección ha sido amarga y dolorosa, declaró. Si hay una próxima vez, será para ser más inteligente y más cuidadoso. En este negocio se necesita tanto perspicacia como talento. Hoy os habéis dado cuenta. Con estas palabras, los directivos se marcharon. El joven se quedó de pie en la sala vacía y sintió que sus sueños y ambiciones empezaban a desmoronarse. Le parecía que el mundo que quería conquistar le había cerrado de repente las puertas sin darle siquiera la oportunidad de probar sus fuerzas. Había sido defraudado por el equipo al que consideraba sus aliados. Decepcionado por el fracaso, su padre prácticamente le había abandonado, y las amargas palabras resonaban en su cabeza. Espero que tu futuro haya merecido la pena. Ahora se daba cuenta de que ya no podía contar con el apoyo de sus padres. El futuro que antes le parecía brillante y lleno de posibilidades, ahora le parecía vacío. Sintió que había perdido la oportunidad de salir de la mediocridad y emprender un negocio por su cuenta. Ir a la universidad parecía imposible, y suspender los exámenes de acceso decepcionó a todos los que creían en él. Además, le esperaba un trabajo gris, que no le aportaba ni placer ni sentido. Se imaginaba como cajero o empleado de gasolinera, y la idea le estremecía hasta la médula. Mateo se dio cuenta de que su puesto era temporal. Mateo vivía con Javier, un amigo del colegio. Mientras estaba con él, Mateo se sentía como una criada libre, haciendo pequeñas tareas en la casa. No era humillante para Mateo, pero su orgullo le decía que no podía confiar en la amabilidad de los demás para siempre y que tenía que ocuparse de todo ella misma. Tratando de salir de su rutina, el joven consiguió un trabajo en el supermercado local. Trabajar como vendedor no era el trabajo de sus sueños, pero se las arregló. Se dio cuenta de que tenía que empezar por algún sitio para tomar las riendas de su vida. Todos los días iba a trabajar, intentando no pensar en lo lejos que se había alejado de su sueño. El trabajo era monótono y tedioso. Clasificar la mercancía, colocarla en las estanterías, tratar con los clientes. Todo parecía estar muy lejos de los grandiosos planes que una vez había alimentado. Lo único que le hacía seguir adelante era la promesa que se había hecho a sí mismo y a sus amigos de que se mudaría en cuanto cobrara su primer sueldo. Un día el joven estaba trabajando un turno en un supermercado. Haciendo su trabajo casi automáticamente, recordó que una vez había soñado con una vida muy diferente. Cuando un hombre en camisa se le acercó, el joven se dio la vuelta con una sonrisa desacostumbrada y trató de ayudar al cliente a encontrar la mercancía que necesitaba. El desconocido le resultaba vagamente familiar, pero el joven no le prestó mucha atención. Al mirar más de cerca al desconocido, el joven se animó de repente. Al principio no entendía qué había pasado, pero sonrió y dijo que había visto su espectáculo. Estas palabras cogieron al joven por sorpresa. El espectáculo que había estallado delante de su padre y de todo el público le parecía una pesadilla lejana, casi olvidada, que deseaba poder borrar de su memoria. Se le encogió el corazón e instintivamente se encogió de hombros, preparado para el ridículo y la crítica. El hombre pareció no darse cuenta de la incomodidad del joven y continuó su relato. Sí, aquel espectáculo fue un desastre. Aquellos invitados y extras de pacotilla eran de madera, y sin embargo, la gente pagaba por verlo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El hombre se cayó de repente. Luego se acercó y puso la mano en el brazo del joven. La mayoría de la gente que conozco comentó que luchaste por el espectáculo hasta el final. Literalmente, irradiabas energía e intentaste salvar lo que ya parecía irremediable. El joven, que hasta entonces había sido incapaz de apartar los ojos del suelo por vergüenza y frustración, sintió de pronto que algo cambiaba en su interior. Sus ojos brillaron de asombro y esperanza. Estas inesperadas palabras de aliento encendieron en él una chispa que creía haber perdido para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus esfuerzos no habían sido en vano, que alguien se había dado cuenta y apreciaba su empeño. El joven abrió la boca para dar las gracias al desconocido, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No sabía cómo expresar su gratitud
por aquel inesperado rayo de luz en una situación que parecía desesperada. Pero el desconocido no le dio tiempo para pensar. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y se la tendió al joven. Carlos Sánchez, este es mi número. Llámame cuando estés preparado. Quiero darte otra oportunidad. Esta vez con un equipo más preparado. Gracias. No sabes cuánto significan esas palabras para mí. Extendió la tarjeta de visita como si fuera un billete a una nueva vida. No podía creer su suerte. Resulta que detrás de su sabotaje en aquel malogrado espectáculo no estaba solo un miembro del público, sino un famoso cómico que había montado su propio programa de entrevistas. Y ahora este hombre le había dado una segunda oportunidad. Durante los días siguientes, cuando Mateo volvía a casa después de trabajar en el supermercado, se acercaba al pequeño espejo de su habitación. Ahora su corazón ardía no solo de esperanza, sino también de darse cuenta de que el destino le había dado una segunda oportunidad. Iba a los ensayos varias veces por semana. Se dio cuenta de que esta oportunidad podía ser la última. Cuando llegó el día del rodaje, Mateo apenas podía contener su creciente excitación. Los primeros minutos de rodaje le parecieron una eternidad. Estaba en el plató, rodeado de cámaras y luces brillantes, y de la emoción no podía orientarse. Le sudaban las manos y tenía la boca seca. Todo lo que había practicado con esmero se había desvanecido de su mente, dejándole solo una sensación de vacío y miedo al fracaso. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Durante la conversación, una de las invitadas, conocida por su agudeza de juicio y su ingenio, tropezó. Dijo una estupidez. El éxito es cuestión de fuerza de voluntad. Si no nos quejamos y trabajamos más, podremos vivir como yo. Mateo en la esquina se tensó. Había tanta confianza en su voz que sus manos se cerraron en puños bajo la mesa. Pero ella había cometido exactamente el error que él esperaba. Después de todo, continuó ella, me levanto a las 5 de la mañana todos los días y miro los resultados. Una figura perfecta, un negocio de éxito y 5 gatos que sacar a pasear por la mañana. En ese momento, algo pasó por la mente de Mateo. Una chispa. La chispa que necesitaba. Un momento. Las 5 de la mañana. Hubo un silencio en la habitación, presagiando el clímax. La mujer le miró desconcertada. Sí, respondió entrecerrando los ojos. ¿Cuál es el problema? Sabes, los gatos tienden a despedirnos. Nos hacen creer que mandan ellos. Quizá nos estén entrenando para amotinarnos. El público ya empezaba a reírse. Oh, así que de eso se trataba esa mirada astuta. Pero no lo es. Solo estoy mostrando liderazgo. Liderazgo sobre gatos. Mateo enarcó las cejas. Eso es el siguiente nivel, jefe. Solo tienes que enseñarle a hacer café y te servirá para siempre. El público se echó a reír, y cuando la mujer se dio cuenta de que estaba perdiendo la paciencia, intentó vengarse. Mateo, tienes problemas de disciplina. ¿Por qué no intentas madrugar tú también? El joven soltó una risita y de repente se sintió en su elemento. Claro que sí. Me levanto a las 5 de la mañana, pero mi principal disciplina a esa hora es no volver a la cama. El público estalló en carcajadas, y la mujer, incapaz de mantener la conversación, intentó objetar. Bueno, a lo mejor no soy tan fuerte como crees. O quizá los gatos solo quieren que pienses eso, contestó Mateo con un gesto de la mano. Tienes experiencia, ya me dirás. ¿Están intentando conquistar el mundo o están empezando poco a poco a gobernar su propio patio trasero? El público se puso histérico y Mateo se sintió confiado y se dio cuenta de que había vuelto al juego. Las palabras que pronunció fueron como agitar una colmena, provocando una auténtica tormenta de emociones, revitalizando el ambiente en el estudio y despertando un nuevo respeto por parte de todos los presentes. Se dio cuenta de que era el momento de cambiarlo todo. Haría participar al público, le haría reír y reaccionar. Por fin pudo saborear el éxito por el que llevaba tanto tiempo luchando. Cada carcajada, cada oleada de risas del público parecía darle energía, confianza y ánimo. Sentía encenderse en él la chispa de un verdadero presentador. Con cada palabra acertada empezaba a darse cuenta de que estaba ganando control sobre el público, la situación y todo lo que le rodeaba. Era su espectáculo, su momento, y estaba dispuesto a aprovecharlo al máximo. Sabía instintivamente que el éxito de un presentador
Dependía no solo de su habilidad para contar un chiste, sino también de su timing. Esperaba el momento oportuno, captando con astucia el más mínimo fallo en el discurso del invitado y sin pasarse nunca con las bromas. Sabía que si se excedía, podría perder su ventaja, y las constantes burlas a sus invitados minarían su confianza y interés. El equilibrio se convirtió en su principal arma. Cada vez que tenía éxito, hacía una pausa y daba tiempo al público y a los invitados para asimilar sus palabras antes de lanzar el siguiente comentario ingenioso. Todo el público estaba cautivado por su actuación. Reaccionaban a cada palabra y gesto, lo que le daba aún más confianza. El joven se dio cuenta por fin de que todos sus esfuerzos anteriores, todos sus fracasos y dificultades le habían llevado a este momento. Cuando regresó a su camerino al final del espectáculo, fue recibido con un estruendoso aplauso. Los que habían visto a innumerables presentadores y asistido a numerosos espectáculos, le miraban ahora con ojos llenos de respeto y admiración. Era el héroe de la noche, el que había superado todos los obstáculos y demostrado su valía. Acostumbrados a diferentes tipos de actuación, los figurantes y actores ahora no le veían como a un novato, sino como a un igual que se había ganado el derecho a estar en el escenario. Bien hecho, sabía que podías hacerlo. Mateo sonrió con modestia. El niño que antes llevaba una mochila a la escuela y soñaba con que se oyera su voz, estaba ahora en el espectáculo. Fue una experiencia única que dio un vuelco a su vida. Se convirtió en el presentador más joven de la historia del programa y de la cadena, abriendo puertas que parecían cerradas para siempre. Su éxito no fue un accidente, sino el resultado del trabajo duro, de creer en sí mismo y de las oportunidades que le brindó el destino. 10 años después, la vida de Alejandro entró en un ritmo más tranquilo y sereno. El tiempo, antes lleno de agitación y preocupaciones, fluye ahora suavemente, trayendo nuevas alegrías y oportunidades para la reflexión. En este día soleado, Alejandro paseaba por el parque y disfrutaba de momentos de tranquila felicidad. Su mano apretaba con fuerza la pequeña mano de su nieta. Su nieta caminaba feliz a su lado, siempre saltando sobre charcos y guijarros imaginarios. Su nieta era inteligente y curiosa. Cada árbol, cada flor, cada pájaro deleitaban a la niña, y el abuelo escuchaba con placer sus interminables preguntas. El abuelo ya no tenía prisa ni perseguía el tiempo como antes. Ahora atesora cada momento que pasa con su nieta. Gracias a estos sencillos pero importantes paseos, siente que la vida ha cobrado un nuevo sentido. El hijo mayor, antaño el orgullo y la esperanza de la familia, ha cumplido plenamente las expectativas de su padre. No solo se ha hecho cargo del negocio familiar, sino que ha alcanzado un gran éxito y se ha convertido en el mejor dentista de la ciudad, como lo fue su padre. Vio con orgullo cómo su hijo llevaba su vida con confianza, combinando profesionalidad y cuidado de su familia. Su hijo seguía trabajando, pero no con la misma intensidad que antes. Hacía muchos menos turnos en la clínica y dedicaba más tiempo a su familia y a sus intereses personales. Disfrutaba de los raros pero agradables días de trabajo en los que podía compartir sus experiencias con colegas más jóvenes, pero sobre todo se centraba en su familia y en su nuevo papel de abuelo y mentor. La familia que una vez creyó fuerte siempre le dejaba el mismo dolor. Alejandro y Sofía creían haber elegido el camino correcto y hacían todo lo que podían para dar a Mateo el mejor futuro posible. Gastaron dinero en tutores y clases y esperaban tener éxito. Sin embargo, su hijo se desvió del camino impuesto y eligió el entretenimiento en lugar de los estudios. Como resultado, el hijo estaba en constante conflicto, ampliando la brecha entre él y la familia. Estaba convencido de que la única forma de reconducir a su hijo por el buen camino era ser estricto y duro, pero ahora con los años y la experiencia acumulada, empezó a darse cuenta de que había sido demasiado estricto e inflexible. Mateo sigue siendo su hijo. Los intentos de ponerse en contacto con su hijo no llegaron a ninguna parte. Todas las llamadas telefónicas terminaban en buzón de voz. Todos los mensajes quedaban sin respuesta. Alejandro sabía que su hijo estaba viviendo una vida en alguna parte, pero no sabía cuál era esa vida. No se ponía en contacto con él. No asistía a las reuniones familiares ni a las vacaciones. Ni siquiera le enviaba una tarjeta. Fue su declaración silenciosa pero ruidosa. Dejó a su familia y siguió su propio camino. «Abuelo,
Vámonos, ya está. No puedo huir más. No puedo huir más. Alejandro y Camila continuaron su tranquilo paseo por el parque. La niña miraba a su alrededor con curiosidad, pero de repente un kiosco de colores brillantes que había cerca llamó su atención y tiró de su abuelo del brazo. Había coloridas revistas infantiles y algunos cómics. Uno de ellos le interesó especialmente. La portada mostraba a un personaje que cobraba vida, y la niña pidió inmediatamente a su abuelo que se lo comprara. Abuelo, ¿me regalas esta revista? Alejandro no pudo resistirse al encanto de su nieta y sonrió cariñosamente. Por supuesto, pero no se lo digas a mamá. El hombre sonrió de buen humor y sacó la cartera del bolsillo. Camila saltó de alegría. Estaba impaciente por admirar las fotos y escuchar las historias que le contaría su abuelo. Cuando se acercó al kiosco y empezó a elegir una revista para su nieta, su mirada se posó involuntariamente en otro estante. Allí había una revista con una entrevista a un famoso. Para mucha gente era una situación común, pero no para Alejandro. Estaba tan alejado de la industria del entretenimiento y el espectáculo que rara vez se interesaba por este tipo de publicaciones. Nunca le habían interesado los programas de televisión, las entrevistas ni nada relacionado con la industria del espectáculo. Esta vez, sin embargo, algo en la revista despertó su curiosidad. Su mirada se posó en el rostro del hombre que aparecía en la portada. Era la cara de un joven que Alejandro había conocido bien, seguro de sí mismo, brillante, con brillo en los ojos. Había algo familiar en ese rostro, pero no se dio cuenta inmediatamente de lo que era. Tal vez fuera mera coincidencia, pues habían pasado muchos años desde la última vez que vio a su hijo. Sin embargo, el corazón de Alejandro dio un vuelco al ver el nombre impreso bajo la fotografía. Lo reconoció. Sin duda era el mismo hijo que había intentado educarle según sus propias reglas, pero que había elegido su propio camino. Era el rostro de Mateo, el rostro de un sueño en el que nunca había creído, que había considerado vacío. Por un momento, un ligero escalofrío se apoderó del hombre. Levantó la revista y no podía creer lo que veía. Pensó que solo era un sueño, que pronto despertaría y volvería a su vida normal, acordándose raramente de su hijo menor. Pero la realidad resultó ser otra. El hijo que creía desaparecido de este mundo se exhibía ahora en la portada de una revista, con el aspecto de una celebridad de éxito. Un hombre que había cumplido el sueño de su infancia. El hombre se quedó de pie frente al kiosco, sosteniendo una revista con la cara de su hijo, preguntándose qué hacer a continuación. Su nieta miró sorprendida a su abuelo y se dio cuenta de que se había quedado inmóvil. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero su mirada confiada, llena de desconcierto infantil, pareció devolver a su abuelo a la realidad. Alejandro suspiró en silencio y miró a su nieta. Recogió la revista con cuidado, como si fuera un objeto frágil, de la vitrina y la examinó de cerca. El titular, escrito en letras grandes, le llamó inmediatamente la atención. De marginado de la familia a favorito de la nación. ¿Por qué es importante perdonar a tus padres? Aquellas palabras parecieron atravesarle el corazón. Sintió el mismo escalofrío que cuando supo que el joven de éxito de la portada era su hijo. Pero este titular le impactó aún más. Padres que perdonan. Esas palabras le provocaron una tormenta de emociones. ¿Había encontrado su hijo la fuerza para perdonarle a él, a su padre, a pesar de todo lo que había ocurrido entre ellos? El hombre que siempre se había enorgullecido de su dureza y honestidad estaba ahora frente al kiosco. La culpa y la curiosidad le hicieron abrir la revista y leer la entrevista. La entrevista estaba escrita desde el punto de vista de Mateo. Siempre me reía y no quería estudiar. Yo era diferente a mi hermano. En este sentido, mi padre me enseñó con seriedad. No, mi padre nunca me levantó la mano. Simplemente no nos llevábamos bien. Él quería que yo consiguiera un trabajo decente y llegara a ser como su hijo mayor. Mi padre nunca intentó comprenderme. Mateo, hijo mío, ¿qué te pasa? Siguió leyendo. Con cada línea, el sufrimiento de su hijo se apoderaba poco a poco también de Alejandro. Entonces, su primer espectáculo serio resultó ser un desastre. Fue un fiasco. Las tramas eran repugnantes. Me tendieron una trampa. Mi padre no sabía nada y yo no quería dar explicaciones. Me echaron de casa. Acababa de terminar la escuela.
Vivía con amigos. A veces hablaba con mi madre y mi hermano. Intentaron apoyarme, pero la palabra de mi padre era ley. A veces veo a mi hermano. Sí, Diego no se ha olvidado de mí. Alejandro ordenó rápidamente sus pensamientos. Solo ahora, cuando apartó los ojos de la revista, sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Abuelo, ¿por qué lloras? Se agachó a su lado para quedar a la altura de sus ojos e intentó suavizar su expresión. Tenía que encontrar las palabras para explicárselo todo sin asustar a la niña. Le secó las lágrimas, le sonrió cariñosamente y le dijo, «Tu abuelo no está triste», le dijo. Le temblaba la voz, pero intentó hablar con la mayor seguridad posible. Había conseguido tanto. Camille no entendía muy bien lo que había pasado, pero cuando vio la sonrisa de su abuelo, se tranquilizó. Asintió y volvió a abrazar a su abuelo. Alejandro se dio cuenta de lo valioso que era el vínculo con su abuelo y de que nunca debía romperse. En casa, Alejandro y su mujer tienen una conversación difícil. Alejandro mostró a su mujer una revista y se la atendió como si quisiera transmitirle su dolor y su realidad. La mujer se quedó mirando la foto de su hijo. Sentía el mismo dolor que su marido y al mismo tiempo lamentaba la decisión que había tomado hacía tiempo. Shashene, pensé que era por un bien mayor, dijo en voz baja. Vi cómo no podías aceptar a nuestro hijo, y no podías soportar pensar que todas vuestras conversaciones acabarían en discusiones y resentimiento. Sabía cuánto deseabas que tu hijo siguiera tus pasos y cuánto te dolía. Se dio cuenta de que era inútil ocultar la verdad. Mi hijo y yo no estábamos muy unidos, pero nos veíamos de vez en cuando. No delante de ti, por supuesto, y mucho menos delante de mi nieta. Temía que mis hijos y mis nietas dijeran sin querer algo que usted no quisiera oír. No quería contar estas mentiras entre nosotros, pero pensé que era lo mejor. Alejandro la escuchó en silencio y sintió una amarga pesadez en el pecho. Comprendía que su acto estaba motivado por el amor y la preocupación por su familia, pero eso no aliviaba el dolor de que le recordaran que habían vivido en mundos diferentes durante los últimos años. Habían perdido tanto tiempo, tantas oportunidades de estar juntos y apoyarse mutuamente. ¿Soy un monstruo?, susurró Alejandro, incapaz de ocultar su tristeza. Estaba tan solo, Sofía. Tenía tanto miedo. Alejandro intentó sentarse en el sofá y Sofía se le unió. Mientras tanto, observaba cómo su marido luchaba contra sus emociones. No intentó hablar, no intentó consolarlo con palabras que parecían vacías y equivocadas. En lugar de eso, simplemente se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro. El gesto fue sencillo, pero lleno de profunda comprensión y amor. Sabía que era importante para él sentir que no estaba solo en ese momento. Los pensamientos que se arremolinaban en su cabeza empezaron a aclararse. Experimentaba emociones contradictorias: miedo, culpa y el deseo de hacer las cosas bien, de recuperar lo que había perdido. De repente, lo que más deseaba era volver a ver a su hijo. Levantó los ojos hacia su mujer y le preguntó, casi en un susurro, como si temiera la respuesta. Los ojos de Alejandro, enrojecidos por las lágrimas, estaban llenos de esperanza. Sofía, pregúntale si puedo ir a verle. Sofía miró a su marido con sorpresa y preocupación. Se daba cuenta de lo importante que era para él esa pregunta, pero al mismo tiempo sabía que esa visita podía ser dura para su hijo. No obstante, prometió hablar con él para ver si estaba preparado para la visita. En el fondo esperaba que, con el tiempo, sus frustraciones anteriores remitieran y su hijo se decidiera a dar ese paso. Y así llegó el día. Preocupado, Mateo se paró en el umbral de la casa de la que había sido desterrado 10 años atrás, y sintió el entorno inalterado, las mismas paredes, ventanas y olores familiares. Haciendo acopio de sus pensamientos, pulsó vacilante el timbre. Un momento después, oyó el pomo de la puerta crujir en el silencio. La puerta se abrió lentamente y apareció su padre. Ya no era joven. Tenía el pelo gris y polvoriento y profundas arrugas en las comisuras de los ojos y en la frente. Pero a pesar de su edad, era tan severo, tranquilo y siempre seguro de sí mismo como el showman lo recordaba. Pero en aquel momento, toda la severidad y frialdad exteriores desaparecieron. Al ver a su hijo adulto en la puerta, el padre no pudo soportarlo más. Y,
Como si olvidara su orgullo y su dignidad, derramó las lágrimas que había retenido durante tantos años. Lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de dolor y lágrimas de perdón. Mateo, hijo mío, hijo querido, gritó enterrando el rostro en el hombro de su hijo. He sido un tonto. Solo soy un viejo tonto. Por favor, perdóname. El showman se quedó helado y sintió que todo su cuerpo se llenaba de calor y humildad. En ese momento se dio cuenta de que todos los éxitos y logros de los que estaba tan orgulloso palidecían en comparación con este momento sencillo, pero profundamente significativo. Estaba de nuevo en casa, y fue este reencuentro con su padre lo que le hizo sentirse verdaderamente pleno. Estimados espectadores, si les ha gustado esta historia, por favor, denle a me gusta a este video y apóyenlo dejando un comentario. Muchas gracias.